estamos otra vez. Seguimos la ruta. Estamos en la segunda semana de Cuaresma del año 2016. Es domingo, día del Señor. Estamos en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica. Y en Lucas, en el capítulo 9, del 28 al 36, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardando silencio, y por el momento no contaron nada de lo que habían visto. El relato que hemos oído y comentado, tal vez, seguro, de la transfiguración. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿puedo reconocerme como luz que vive en la forma de un yo individual? Veamos. El llamado relato de la transfiguración parece estar construido a partir de la narración del libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículos 29 y 30, según la cual Moisés tenía el rostro radiante por haber hablado con el Señor, con Dios. No sabemos si se trata de un relato de aparición del resucitado, traído a este lugar, de una visión de los discípulos o simplemente de una narración simbólica a través de la cual
el autor pretende mostrar la identidad de Jesús como el Hijo escogido, avalado como tal por la Escritura Sagrada, aludida al uso judío, la ley de Moisés y los profetas Elías. Pero la transfiguración es una metáfora de nuestra verdadera identidad. Como Jesús, todos somos luz. Y cuando no encuentra obstáculos, fruto de la limitación humana, de nuestra forma y de los condicionamientos de todo tipo, se manifiesta también en nuestro cuerpo. Cuando vivimos en conexión con esa identidad, nos vivimos unidos a todos los seres humanos. Y en esta narración concreto, a Moisés, Elías, todos están en nosotros. Pero con frecuencia, en lugar de ser conscientes de ello, nos caemos de sueño, como dice el texto, como los discípulos. Y es que el sopor es un mecanismo de defensa, por lo que nos resignamos a la idea que nos hemos hecho de nosotros mismos, porque nos da miedo la luz. Quien ha acostumbrado sus ojos a la oscuridad siente que la luz le molesta, es natural. Pero cuando por el contrario se nos regala activar algo de lo que somos cada uno, queremos atraparlo. Este es otro mecanismo no menos peligroso por el que fortalecemos la creencia que somos el yo y no dejamos de vivir para él, el ego. Pero más allá de las formas particulares, somos la misma luz. Y el Hijo amado es un hecho, debe ser un hecho. Qué lástima que cuando nos reducimos a una forma individual, perdemos toda fuerza. Por eso se habla en la pregunta primera de la individualidad. ¿Puedo reconocerme como luz que vive en la forma de un yo individual? Ahí está la cuestión de esta gran verdad. Pero dejamos la psicología y la teología y entramos y pisamos tierra, que digo yo. Este relato contiene una importancia singular en los tres evangelios sinópticos, en Marcos 9, del 2 al 8, en Mateo 17, versículos del 1 al 8. Prueba de ello es que la literatura teológica
que se ha producido para explicar este episodio es enorme. Baste pensar que estamos ante un relato del que resulta muy difícil precisar el género literario en que está redactado, lo cual es comprensible, porque aquí se da cuenta de una experiencia en la que se rozan lo humano y lo divino, lo inmanente y lo trascendente. Pero hay más. Dios, que es trascendente, se nos ha comunicado en Jesús, que es inmanente, pero ser trascendente no significa ser infinitamente superior, sino simplemente ser inconmensurable, es decir, de un orden absolutamente distinto. Y esto significa que si la trascendencia fuera objeto de experiencia posible, desde ese momento justamente dejaría de ser trascendente. Eso es obvio. Pues bien, siendo esto así, Jesús, aquel humilde campesino de Galilea, es el punto de sutura de la realidad que nos trasciende, que es Dios, con nuestra limitada realidad, nosotros los humanos. O sea, más sencillo, en Jesús y solo en Él sabemos de Dios, lo que dice Dios y lo que Dios quiere y no quiere. Por esto el relato termina con la voz trascendente que señala a Jesús y decía: escucharle a Él. Y allí quedó Jesús solo. Terminando, para saber de Dios, qué es lo que está queriendo decir, y hablar de Dios, no nos queda nada más que Jesús. Ni Moisés, ni Elías, ni la ley, ni los profetas. Solo la vida y la palabra de Jesús. En esa vida y en esa palabra es donde tenemos que buscar y encontrar el sentido de la vida. Esta es la realidad que vemos de este relato impresionante como es la transfiguración. Por eso terminamos esta pequeña reflexión con la misma pregunta que hemos empezado. ¿Puedo yo reconocerme como luz que vive en la forma de un yo individual? He aquí la pregunta. Por eso podemos decir, y hemos dicho, qué lástima que cuando nos reducimos a una forma individual, a una forma particular, somos la misma luz y elijo amar. Bien, pues ahí lo dejamos. Reflexionamos sobre esa individualidad que no es
la que debemos tener, sino que somos uno y uno solo en Dios, en su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Lo dejamos aquí y pasaremos mañana 22 de febrero, lunes, a ver y reflexionar sobre la fiesta de la Cátedra de Pedro, que es muy importante en cuanto a la verdadera identidad que somos todos unidos por una presencia concreta en ese Pedro que fue constituido como cabeza de la Iglesia. Un abrazo, un saludo, hasta ahora.